Bien, vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Vamos a continuar el estudio de Mateo. Lo último que vimos fue la alimentación de los 5.000. Eso fue hace 2 semanas, porque el martes pasado no hubo reunión. Y continuamos en el versículo, Mateo 14, versículo 22. Dice, el título de la Reina Valera dice, Jesús anda sobre el mar. Amén. Leemos del 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Como siempre decimos, ¿no? Casi que se podrían sacar varias enseñanzas de esta porción, pero esto no es una reunión de reunión general, sino un estudio, ¿no? Y nos vamos a enfocar un poco en todo el contexto, no en lo que siempre nos solemos enfocar cuando vemos este tema. Siempre el eje principal suele ser el momento en el que Pedro camina en el agua y se hunde, ¿no? Por lo general, y creo que no sé quién no ha leído algún devocional o ha escuchado prédicas sobre el tema de Pedro dudando en ese momento y hundiéndose. ¿Alguien no escuchó esa historia nunca? Creo que todos lo hemos escuchado en alguna vez. Hasta la gente que no es de la iglesia, que no está en Cristo, mucha gente conoce esta historia. He escuchado a esta gente hacer chistes referente a esta historia. Bien, tenemos que, como les decía, como estamos, lo de los días martes es más bien un estudio sistemático, nos vamos a enfocar paso a paso lo que fue pasando. Porque cuando vemos el versículo 22, podemos notar que esto acontece, toda esta historia, acontece inmediatamente después de la alimentación de los 5.000. Si vemos el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir adelante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, todavía está hablando de los 5.000, que ya vimos que eran mucho más de 5.000. 5.000 solamente los hombres, más mujeres y niños. Se calcula que pueden haber sido más de 10.000 personas las que había en ese momento ahí. Entonces esto sucede ahí, en el mismo momento, cuando terminaban de recoger los panes, las cestas, ¿te acuerdan que cuántos sobraron? 12 canastas, exactamente. Bien, eh, tenemos que saber que este relato, de Jesús andando sobre el mar, está en Mateo, donde lo acabamos de leer, está también en Marcos y está también en Juan. Si leemos los tres, no lo vamos a leer completo, pero si leemos los tres vamos a notar que son muy distintos en cómo están contados, ¿no? Porque los cuentan tres personas distintas, y en este caso no está contado por Lucas, que Lucas recordemos que no era un discípulo, sino que fue una generación más adelante, ¿no? Que recopiló las historias de todos. Pero Mateo, Marcos y Juan sí eran de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. Es como un relato muy íntimo contado por cada uno de ellos desde una perspectiva distinta. De hecho, por ejemplo, en Marcos ni siquiera se cuenta el tema de Pedro caminando sobre el agua, solamente se habla lo de Jesús. Cada uno cuenta una parte, pero cada uno lo que tiene de interesante es que aporta
un poco más de información que si nos quedamos solamente con lo que dice Mateo, nos vamos a perder de varios detalles. Miren, vamos a ir a Marcos, capítulo 6, el siguiente libro después de Mateo, Marcos, pero esta historia está contada en el versículo 6. Marcos 6, versículo 51 y 52, donde está terminando esta historia, ¿no? Dice, fíjense cómo dice el final de esta historia. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hasta ahí todo igual. Dice, pero aún, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué pasó? Algo nos perdimos. Algo en la historia nos perdimos. ¿Por qué estaban endurecidos sus corazones? ¿A qué se refiere? No es que estaban endurecidos porque sí, porque por la naturaleza humana. No, no, algo aconteció en la repartición de los panes y los peces con los discípulos que los dejó mal al punto de que pasó esto ahora y se maravillaban, estaban atónitos por todo esto que pasó. Y la respuesta a esto está en Juan, capítulo 6 también. Dos libros más adelante. En Juan, capítulo 6, si vemos el versículo 16 empieza a contar esta misma historia de que Jesús anduvo sobre el mar, pero nos vamos a enfocar en los versículos 14 y 15, que son el final de la historia de los panes y los peces, ¿no? Fíjense cómo termina esta historia. Dice, que esto no lo vimos en Mateo, dice, aquellos hombres entonces, refiriéndose a la gente que estaba ahí, en donde se recibieron los panes y los peces, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué dijeron recién los discípulos cuando leímos al final del tema de la barca? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es la misma afirmación, ¿no? Dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, hasta acá perfecto. Estaban entendiendo de que Jesús era el Mesías que el Antiguo Testamento decía que iba a venir. Pero el versículo 15, fíjense lo que dice. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Acá está el problema. ¿Qué sucedió? El Marco nos cuenta de que el corazón de los discípulos todavía estaba endurecido por algo que había sucedido. Y lo que había sucedido es esto. Fíjense qué interesante. Cuando dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse. Y esa palabra, en el original, que es la palabra jarpazo, ¿sí? Como decir zarpazo, ¿no? Agarrarlo así, significa precisamente arrebatar. No sé si de ahí vendrá la misma palabra zarpazo. Apoderarse y también significa arrebatar. ¿Qué quiere decir? Que lo querían hacer rey a la fuerza. Por más que Jesús dijera, no, no, no quiero, lo iban a hacer rey a la fuerza. O sea, la gente estaba decidida a hacerlo rey. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Porque había hecho un milagro de multiplicación de los panes y los peces. Más o menos, si se fijan, más o menos parecido a lo que pasa en el ámbito político por lo general. Cuando algún político reparte mucha comida, ¿qué pasa con los pobres? Apoyan exactamente eso. Y el Señor Jesús no iba por ese lado, para nada. Él sabía que estaban pensando y sabía, de hecho más adelante se los reclama. Ustedes vienen a mí porque quedaron saciados y contentos por la comida que comieron. No es porque verdaderamente estén buscando al Salvador. Bien, entonces dice que acá estaba el problema. ¿Qué pasó? Estos dos detalles, fíjense, cobran aún más sentido. Vamos a tener que volver a Mateo. Disculpen que los tengo de acá para allá, pero es importante para que entendamos la historia. Fíjense cómo empieza, ahora entendiendo esto que vimos, cómo empieza Mateo 14:22, donde dice, lo que acabamos de leer, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Cuál es el detalle acá? La palabra hizo. Esa palabra, esa palabrita así tan simple que la vemos en español, no denota lo que realmente dice la palabra, porque la palabra original, que es anancaso, significa forzar, significa obligar y significa oponerse.
¿Qué pasó? Hubo un encontronazo entre Jesús y los discípulos. ¿Sí? El Señor los tuvo que obligar un poco más a los empujones a que se suban a la barca y se vayan. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban entre estos hombres que querían coronarlo. Ahí está el problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que había endurecido el corazón de ellos? Que ellos pensaron que ahí está, este era el momento de coronarlo, seguramente, y el Señor Jesús no se los permitió. Cuando vemos todo el contexto completo, ahí nos damos cuenta de cuál es el por qué el corazón de ellos estaba endurecido. Vemos que eh, en Marcos, lo leo yo, no hace falta que vuelvan ustedes, lo leo yo rápido. Me perdí. Perdón, vamos a tener que volver acá. Ahí está. En Marcos dice que estaban endurecidos. En Juan dice que se querían apoderar de él para hacerlo rey. Y en Mateo, donde acabamos de leer, dice que el Señor tuvo que forzarlos. Esa palabrita hizo significa los tuvo que forzar a que se vayan. Un poquito más, no digo, no decía los empujones, pero la palabra hizo significa literalmente oponerse. ¿Sí? O sea que hubo ahí un encontrolazo. Seguramente dicen los eruditos, ¿no? Los estudiosos bíblicos, que ese momento fue un choque para los discípulos en las expectativas que él tenían del Mesías. Fue un choque con la realidad que Jesús les ofreció. Porque todo el mundo estaba muy emocionado por coronarlo como rey y el Señor, como quien dice, les echó un balde de agua fría. Imagínense el momento, todos alimentados, había hecho milagros, había enseñado, era como se le llama hoy en día un avivamiento, pero el Señor les echó un balde de agua fría. No, 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 les paró el carro y los obligó a subir a la barca. Se van, váyanse al otro lado del río y yo después voy. Un poco más, como digo, los empujones para que la corten con esto, porque claramente ellos estaban en este grupo de hombres que querían coronarlo. Entonces estos detalles cobran más sentido cuando lo leemos así, ¿no? En conjunto. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de este pedacito que acabamos de leer, ¿no? Y de compararlo con las otras versiones? Que muchas veces nos decepcionamos en el camino del Señor, nos decepcionamos del Señor muchas veces. ¿Por qué? Porque pretendemos que Él cumpla nuestras expectativas, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que cumplir las expectativas de Él. Este no era un problema de los discípulos. Los judíos esperaban un Mesías político, no alguien que salve sus almas del infierno. Ellos querían un rey que los libre del Imperio Romano. ¿Para qué? Para no tener que pagarle más impuestos. ¿Sí? El motivo era ese, era un motivo político el que querían ellos. Pero Jesús vino a otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los discípulos habían sido decepcionados. ¿Por qué? Por sus propias convicciones, por lo que ellos creían que era lo correcto, la forma que ellos creían que Jesús iba a obrar en la tierra. Muchas veces nos decepcionamos en el camino del Señor porque precisamente pretendemos que Él cumpla nuestras expectativas cuando somos nosotros los que tenemos que cumplir las expectativas de Dios. No es que nosotros tenemos que decir, Señor, yo voy por acá y vos me tenés que seguir. Es al revés. Señor, ¿por dónde voy? Señor, ¿por dónde voy? Y precisamente por esto, si leemos todos los milagros que el Señor hizo, vemos que tienen algún propósito. Pero este milagro, ¿cuál fue el propósito de este milagro? ¿Por qué caminar sobre el agua? Bueno, seguramente fue para reforzar la fe de ellos. Porque mientras fueron en la barca, ¿qué creen ustedes que iban pensando? Seguramente iban pensando, che, capaz que nos equivocamos. Capaz que este no es el Mesías. Ya, capaz que les empezó a entrar la duda. Al final pusimos toda nuestra fe en esto y Él nos hizo salir, Él nos echó un balde de agua fría cuando estábamos ahí. ¿Cómo puede ser si Él iba a venir a reinar acá? Eran las expectativas de ellos contra la realidad de Cristo. Entonces este milagro fue algo privado. ¿Quién lo vio a este milagro? Ellos solamente. Fue algo privado necesario para ellos. ¿Para qué? Para reafirmar su fe. Y eso lo vamos a ver más adelante, que fue así. Versículos 22 y 23 leamos de Mateo 14. Bueno, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Tenemos que recordar una cosa. Antes de la alimentación de los 5.000, el Señor estaba en otra ciudad.
¿Qué pasó? Recibió la noticia de que habían matado a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y decidió irse de esa ciudad, escapar. No debe haber sido un viaje corto. Escapó. Cuando la gente se enteró, ¿qué pasó? Lo siguió. ¿Para qué se retiró el Señor? Para estar solo con sus discípulos, tranquilo, en oración, en estudio de la palabra tal vez, para descansar un poco de tanta actividad. ¿Qué pasó? Lo siguió toda esta multitud. Al día siguiente nomás ya estaba. Recuerden que lo decíamos, imagínense que te vas a descansar y abrir la puerta y tenés 5.000 personas en tu puerta pidiéndote ayuda. Un poquito como que humanamente te saturás. Bien, o sea que todavía no había tenido un periodo de descanso. ¿Sí? Y ese fue un largo día. Fue la alimentación de los 5.000, fue la enseñanza de la palabra, fueron los milagros. Y al final de ese día, el Señor hace esto. Fíjense qué interesante. Todavía no había descansado. ¿Y qué se fue a hacer? Se fue a orar. ¿Por qué no se fue a dormir? Si estaba cansado seguramente. No. Él prefirió irse a estar un momento solo, ya que mandó a los discípulos por un lado y a la gente por otro. Lejos de decir, bueno, ya me toca un poco descansar, estoy un poco saturado de tanto ministerio. No, él se fue a retirarse a estar solo, a orar, a estar con el Señor. Fíjense que cuando nosotros terminamos la reunión, yo les pregunto, ¿no? Terminamos la reunión del día sábado, o esta, y llegamos a casa, ¿no? Los que van a su casa, yo me voy a trabajar, pero otros que se van a su casa. ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? O cuando la reunión era a la noche, por ejemplo. ¿Qué hacemos inmediatamente llegando a la casa? Prendemos la tele, ¿o no? Ponemos Netflix. Algunos, no todos. Hay que limpiar la casa, nos ponemos a limpiar la casa. Yo tengo que trabajar, me voy a trabajar. ¿A quién se le ocurriría, o a quién se le ocurre decir, termina la reunión, termino de servir, tuve que venir, ayudar, di la palabra y todo, y llego a casa y encima me voy a retirar a orar? Y solamente un verdadero hijo de Dios hace eso. Así que si usted lo hace, hermano o hermana, gloria a Dios. Pero ahí está precisamente el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Después de un largo día, después de un largo día de trabajo para el Señor, porque recordemos que estaba trabajando para Dios, para el Dios Padre, Él decide tomarse un tiempo para estar a solas con Dios. Es hermoso ese pasaje. Versículo 24 al 26 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Obviamente no puedo representar lo que sería esta escena, siempre me gusta tratar de leerlo un poco con el énfasis que está hecho, pero tenemos que entender que ese un fantasma fue un grito, dice, de miedo. Si dieron voces de miedo, significa un grito aterrado de los discípulos. Hay que entender varias cosas cuando leemos esta reacción de los discípulos, porque podemos pensar, che, eran discípulos de Jesús, estaban en el pueblo de Israel, creían en el único Dios verdadero, ¿cómo no van a creer, cómo van a estar creyendo en fantasmas? ¿No? ¿Cómo no se van a aterrar por eso? Pero fíjense, dice que era la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben qué hora era? Eran más de las 3 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Recordemos, 2 días de trabajo al lado del Señor. Se fueron a dormir, ellos tampoco se fueron a dormir. Tuvieron que estar remando para cruzar al otro lado. En el medio del mar, y no dice río, dice mar. Son muchos kilómetros. En el medio del mar los agarra una tormenta. ¿Saben las horas y horas remandos que deben haber pasado? O sea, estaban saturados, exhaustos, estaban saturados de la cabeza y exhaustos físicamente. Era las 3 de más de las 3 de la mañana, estaban cansados. Otro detalle, como les digo, no decía el río, era un mar. En el mar, debajo de la barca, solamente hay metros y metros y metros de agua. Si la barca se hundía ahí en el medio de la tormenta, no los iba a encontrar nadie nunca. Piénsenlo de forma humana, no lo piensen del lado del Señor Jesucristo. Piénsenlo como humanos, como pescadores, que te agarren en el medio del mar, y no es como ahora que hay barcos a motor, no, 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 no. Era una balsa de madera, una barca de madera, en la que entraban, los que entraban justo.
¿quién los iba a ver? Era de noche, en el medio de una tormenta. ¿Quién se iba a enterar que se murieron en el medio del mar? Es otro motivo más para estar aterrados, cansados, saturados, aterrados en el medio del mar solos. Y por último, que no es un detalle menor, pero las apariciones de espíritu y de espectro, esas cosas eran muy normales, no de que pasara, sino de que la gente creyera en estas cosas. Si hoy en día, que tenemos la palabra de Dios y tenemos toda la ciencia y todas las evidencias, la gente sigue creyendo en eso. Sigue creyendo en espíritu. A veces, y se cae una taza en la cocina y ya el espíritu de no sé qué, el chocarrero, decía la bruja 71. Y a lo mejor es el gato, que un gato que pasó, o que se metió por la ventana y tiró algo. Aún al día de hoy la gente es re supersticiosa. Imagínense en aquel tiempo. Entonces, por más cristianos que... Esperemos un segundo que pase el camión. Así no grito mucho. Por más cristianos que nos consideremos o que seamos, el cansancio físico y mental tiene sus consecuencias y muchas veces nos hace pensar incorrectamente. Muchas veces me ha pasado a mí, y me sigue pasando, que trato de centrarme en eso, no tomar decisiones cuando estoy cansado. Porque cuando estás cansado pensás de una forma. A veces parece que se te acabó el mundo. A veces parece que querés abandonar todo. Y lo único que te está pasando es que no comiste bien y que trabajaste todo el día. Y si te vas a poner a decidir las cosas de mañana con ese cansancio, estás en el horno. Porque y mañana cuando te despiertes te vas a arrepentir porque ya el ánimo es otro. Entonces hay que entender también la situación de ellos. No es simplemente juzgarlo y decir cómo van a tener tan poca fe. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense que no les dijo como les dijo antes. ¿Qué les había dicho la otra vez? ¿Se acuerdan cuando iban en la barca y el Señor Jesús se durmió dentro de la barca? ¿El Señor qué hizo? Se despertó y les reclamó. ¿Qué les reclamó? Hombres de poca fe. ¿Por qué les reclamó eso? Porque él estaba en la barca, como diciéndoles, yo estoy acá, ¿sí? Soy Dios hecho hombre, no les va a pasar nada. Pero ahora no estaba el Señor con ellos, no estaba en la barca. Tal vez espiritualmente estaba, pero no estaba con ellos. Al cansancio, a la tormenta, a todo esto se le sumaba el hecho de que ya Jesús no estaba, estaba como se dice fuera de la ecuación. Entonces era más normal que tuviera miedo. Entonces el Señor se nota acá un poco más comprensivo. Y lo primero que les dice es, tengan ánimo, hey, no tengan miedo, tranquilos, soy yo. Tengan buen ánimo, ¿sí? No se desesperen. No fue un reproche, fue una palabra de aliento para ese momento. Y es muy importante también esta palabra que usa, dice, fíjense cómo dice el versículo 27, tened ánimo, yo soy. Esas dos palabritas, yo soy, se conocen mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es lo que se conoce como un indicio que nos da la palabra de Dios sobre la divinidad de Jesús. La Biblia nunca dice Jesucristo es Dios, pero nos da muchos indicios que nos muestran que Jesucristo era Dios. Por ejemplo, cuando dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio del Génesis dice y dijo el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, está hablando de que había más de una persona. Ya nos va dando durante todo el Antiguo Testamento varios indicios de que Jesucristo era Dios, es Dios. Y acá en el Nuevo Testamento también, muchas veces nunca se dice de forma directa así, pero se va entendiendo. Y este es otro indicio. Ese yo soy, solamente Dios lo podía usar. Yo soy. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿y quién le voy a decir al faraón o al pueblo de Israel? ¿A quién le voy a decir que me manda? ¿Quién le digo que me manda? Decirles que te manda, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa el que existe en sí mismo. ¿Mm? Yo soy. Por ejemplo, cuando vos tocas la puerta de tu casa a la noche y me pregunta mi mujer, ¿quién es? Yo le digo, soy yo, amor. No tengo que decirle, soy Maiko, número de documento 32803. No, ni siquiera tengo que decir mi nombre, soy yo. Soy yo, digo. Y me reconoce mi voz. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, decía, yo soy. No tenés que ver, ¿qué Dios sos? ¿De qué país sos? ¿Cuál Dios? ¿El Dios de la serpiente? ¿El Dios del mar, como tenían los egipcios? No, yo soy. No hay otro Dios. Fuera de mí no hay nada más, dice el Señor. Y esa palabra era una palabra de aliento muy fuerte. Tengan ánimo, yo soy. Y les termina diciendo, no tengan miedo. ¿Mm? O sea, el mismo Señor estaba reconociendo de que había motivos para tener temor de la situación que estaban viviendo.
Versículo 28 y 29 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, este es el pasaje más conocido, ¿no? Y como les decía, eh, hay un montón de predicaciones, de devocionales sobre el tema de la fe, sobre el tema de confiar en Jesús, usando este pasaje, ¿no? Pero enfoquémonos en lo que pasó y en cómo pasó esta vez. Dice, respondiendo Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, y este si eres tú, lo podemos entender como que estaba dudando, a ver si sos vos, o como que lo estaba desafiando. Pero en realidad dicen que la traducción más acertada sería: puesto que eres tú, ya que eres tú, o sea, como que reconoció, porque le decía: si eres tú, manda que yo venga. Y si era, no sé, un espíritu maligno que le decía: sí, soy yo, vení, se estaba metiendo en problemas Pedro. No, Pedro estaba reconociendo que era Jesús. Estaba diciendo: ya que sos vos, mandame que yo vaya a vos. ¿Sí? Estaba, no en el mal sentido, pero estaba, no quiero usar la palabra desafiando, pero estaba como alentando al Señor a decirle: ok, sos vos, yo lo reconozco, quiero ver esta prueba de fe. ¿Mm? No es que estaba dudando de que estaba ahí parado fuera de Jesús, porque si dudara no habría pisado el agua siquiera Pedro. Entonces, la traducción, lo que dicen los eruditos, una traducción más exacta, no es que esté mal esta traducción, pasa que es muy complicado traducir la versión original, pero la traducción más o menos sería esa: Señor, eres tú, ¿m? Puesto que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Algo muy conocido de Pedro, si yo les dijera que es una de las cosas más conocidas o puntos más conocidos de la vida de Pedro, o de la forma de ser de Pedro, ¿cuál sería? ¿Mm? Que Pedro era como impulsivo. ¿Mm? Una palabra que lo define a Pedro siempre, yo lo he escuchado muchas veces en muchas enseñanzas, es esa. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo. ¿Sí? Cuando el Señor le dijo, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí nomás saltó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, la pegó esa vez. Pero al ratito nomás, el Señor dice: es necesario que yo muera y padezca mucho. Y él: no, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Le estaba dando cosas. Y dice, le empezó a reconvenirle, o sea, empezó a reprenderlo al Señor Jesús. Era muy impulsivo. Se dejaba llevar por... ¿Qué era? Era emocional. Exactamente, esa es la palabra. Era emocional. ¿Sí? Así era Pedro. Esa es una de las características más denotadas de Pedro, que después ya cuando vemos el Nuevo Testamento, ya cuando vemos las cartas de Pedro, ya vemos a un Pedro transformado, ya vemos a un Pedro maduro. No es este Pedro el que vemos. O sea, la persona es la misma, pero después de la transformación que el Señor hizo en su vida. Acá había un Pedro muy impulsivo. Cuando vemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, es otro Pedro, es otra cosa, es un hombre totalmente transformado. Está bien que también ya era mayor, ¿no? O sea, un poco más mayor, tampoco mucho más mayor, pero era más mayor, tanto de edad como espiritualmente. Pero fíjense, a pesar de esto, de este carácter impulsivo, ¿a quién se le ocurriría decirle a Jesús? Porque ninguno de los otros discípulos se le ocurrió decirle: ok, ya que sos vos, mandá que yo vaya. Yo ni loco, yo por las dudas no lo intento. Pero Pedro tuvo el valor, ¿sí? Tuvo las agallas y la fe y el ánimo para decir: Señor, ok, quiero ir hacia vos caminando sobre el mar. Y recordemos que estaban en una tormenta, porque después al final, cuando el Señor sube a la barca, se calma la tormenta. Todavía el agua se movía para todos lados. Esto de que haya sido en el mar es muy, muy importante, porque si hubiese sido en un arroyo, o si hubiese sido en un río, ¿qué habrían dicho? No, que en realidad había piedras abajo y Jesús fingía que caminaba sobre el mar y Pedro pisó un par de piedras, pero ya después se hundió en una, porque vieron que le buscan la quinta pata al gato para no creer en los milagros de Jesús. Eh, pero precisamente fue en el mar, y dice que fue casi a mitad del mar. O sea, no hay forma que Jesús estuviera parado sobre ningún poste, sobre ninguna piedra, sobre ninguna tortuga gigante, nada. No había chance. Era el mar. Y en el medio de esta tormenta, en el medio del mar, Pedro se anima de forma impulsiva, pero con fe. ¿Sí? Fue emocional lo que hizo Pedro. Y vamos a ver esto ahora. ¿Qué consecuencias trae esto?
Y a pesar de que fue algo impulsivo, vemos que Jesús no lo vio con malos ojos, no le recriminó nada, no le dijo, no lo retó, no le dijo nada. Fíjense lo que le dice el Señor. Versículo 28 dice, y el 29 dice, y él le dijo, ven, ok, vení. ¿Qué pasó? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. O sea, tenemos que entender que Jesús no lo vio con malos ojos a ese ímpetu con el que encaró Pedro, y no solo eso, sino que encima respaldó la fe de Pedro. Porque no es que Pedro caminó por su poder, fue el poder de Jesús el que lo estaba manteniendo sobre el agua. O sea que el Señor aceptó este desafío y lo respaldó porque la fe de Pedro era grande. Dios siempre nos va a apoyar cuando queremos servirle, a pesar de que lo hagamos a veces por un impulso, un motivo emocional, pero el problema es que toda decisión emocional e impulsiva trae consecuencias. Y eso es el punto en el cual me quiero enfocar ahora en el versículo 30, que es lo que yo considero que, no digo que sea un error al ver esta historia, pero es lo que yo creo que tenemos que enfocarnos más en lo que pasó en la historia que en qué es lo que entendemos nosotros de la historia. Porque lo que vemos es simplemente a Pedro dudando y fracasando. Entonces de acá se saca el mensaje, bueno, no dejes de mirar a Jesús porque vas a dudar y vas a fracasar. Pero leamos el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora la pregunta es, ¿por qué se bajó de la barca? Dios le dijo, Jesús le dijo, Pedro, bájate de la barca y camina, confía que yo te voy a mantener. ¿Jesús le dijo eso? ¿De quién fue la iniciativa de hacer eso? De Pedro. Fue algo impulsivo. Muchas veces, a veces queremos servir al Señor en algo o en algún ministerio, o mucha gente, he conocido gente que de buen corazón, de buena gana, quieren abrir una iglesia y predicar y salir acá, pero lo están haciendo desde el impulso. Y esa fe, el Señor la respalda, el Señor siempre va a respaldar la fe. Pero el problema es que todo lo que es por emoción, ¿cómo termina? Desinflándose. En cuanto la emoción se va, en cuanto vienen los problemas, acá en Vialema hace no sé hace cuántos años, pero yo creo, no sé si iba a la secundaria o había terminado la secundaria, pero era bastante joven todavía. Eh, Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de iglesias que se abrieron y se cerraron acá en Viale. Solamente los que han vivido acá muchos años. Pero acá en Viale se han abierto y cerrado hablo de iglesias evangélicas, un montón de iglesias. ¿Sí? Y las que están en este momento, más o menos son las que ya venían de antes. Pero se abrieron, llegó un tiempo que era el boom de las iglesias. Se abría una, a los 6 meses se cerraba y se abría otra en otro lado, con otra gente distinta. Me acuerdo que había una de las iglesias que decían, le decíamos, me involucro, porque éramos varios jóvenes de la otra iglesia que le decíamos la iglesia de los ofendidos. ¿Por qué? Porque era donde se había hecho un rejunte de todos los que habían ido ofendidos de cada iglesia, se abrió una emoción bárbaro, música, predicaciones. A los 3 meses creo que pasaron se cerró la iglesia. ¿Por qué? Porque salió así de forma impulsiva. Salió de las emociones, no de un mandamiento de Dios. No de la intención de buscar la voluntad de Dios, como decíamos al principio, no buscando lo que Dios quiere, sino ellos tratando de empujar a hacer Dios, a hacer a Dios lo que ellos querían. Bueno, esto es un poco lo que le pasó a Pedro. Pedro empezó un dice cuando empezó a prestarle atención a qué? A los problemas, a las tempestades, a la tormenta. Estaba caminando sobre el mar y no estaba quieto el mar, se estaba moviendo para todos lados. ¿Sí? Cuando Pedro se mete en esta tempestad a caminar sobre el mar, entra con fe. Pero el problema es que ¿quién lo mandó a caminar sobre la tempestad? Muchas veces, mucha gente hace esto, y muchos lo hemos hecho, meternos en un problema creyendo que estamos haciendo algo bueno, y el Señor nos va a ayudar porque lo estamos haciendo de buena voluntad, pero tarde o temprano nos vamos a terminar desmoronando. ¿Por qué? Porque no fue iniciativa de Dios, fue iniciativa del hombre. ¿Se entiende? ¿Mm? No debemos olvidar que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces las cosas entran en la voluntad permisiva de Dios, que no quiere decir la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para mi vida, y luego está las cosas que Dios permite, a pesar
de que no es lo que él quería. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso no quiere decir lo bueno y lo malo, el pecado y lo santo. No, no, no. A veces hay decisiones que son cosas buenas. A nuestro ojo no tienen nada de malo, pero no nos conviene. ¿Qué tiene de malo que yo agarre, cambie, qué sé yo, el auto, por ejemplo? No tiene nada de malo. Ahora, ¿es el tiempo? ¿Cómo está la economía? ¿Voy a poder pagar las cuotas que estoy sacando? ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No quiere decir que todo lo tengo que hacer ya mismo. Esto es lo que pasó con Pedro y eso es el problema de, me parece a mí, lo veo lo estoy poniendo en este momento mi perspectiva de Maico. Creo que ese es el problema de enseñar esta parte, esta porción de la palabra de Dios con ese enfoque. Solamente en que a Pedro le faltó fe para seguir caminando. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos suficiente fe para caminar sobre el agua? Ninguno. No creo que ninguno de nosotros tenga suficiente fe. Así que ya de por sí, a Pedro como que ya lo podremos empezar a mirar con un poquito más de respeto. Más que decir, ah, le faltó fe. Sí, pero él caminó un par de pasos sobre el agua, vos no, ni yo tampoco. Ahora, eso fue hecho por impulso y llevó a un mal desenlace. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Qué cosa? Dudar. ¿Y de quién estaba dudando? ¿Mm? En realidad estaba dudando de sí mismo. Porque dejó de enfocarse en Jesús y empezó a ver la tormenta y empezó a darse cuenta de, che, estoy caminando sobre el agua. Yo no tengo poder para caminar sobre el agua. Y ahí se empezó a hundir. ¿Mm? ¿Se entiende? Está muy buena muchas enseñanzas que hay sobre este tema, pero también tenemos que ver cuál es la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar con esta historia de Pedro? Que no nos falte la fe, que nos metamos en problemas, en cuenta, en deuda. Total, el Señor nos va a respaldar siempre y cuando no dejemos de mirar a Jesús. No, 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 la enseñanza de acá es clara, me parece a mí. Y es que cuando la iniciativa no viene de Dios, lo más probable es que termine en desastre. Cuando viene de nuestro impulso, el Señor muchas veces nos tiene que terminar tendiendo la mano para que no nos hundamos, pero no era lo que el Señor quería desde el principio. No fue la iniciativa de Él. Versículo 31 al 33 y terminamos, dice, al momento Jesús, al momento, fíjense, cuando dice, al parte de atrás dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿sí? Porque empezó a hundirse, y al instante, al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El final es épico realmente. Quiero que nos quedemos con esta enseñanza, ¿no? Porque el Señor muchas veces nos tiende la mano para ayudarnos, ¿sí? Y muchas veces nos metemos en problemas por falta de fe. Pero estaría bueno también que empecemos a analizar qué fue lo que generó el estado en el cual estoy hoy, ¿sí? Algo muy normal en los cristianos es decir, estoy en una prueba muy difícil. Ahora, ¿cómo llegaste a esta prueba? ¿Qué pasó? Hay mucha gente que dice, no, estoy en prueba, el Señor me está puliendo, me va a sacar bueno de tantas pruebas. ¿Y las pruebas cuáles son? Que no hay para pagar deudas en las cuales uno solo se metió, que uno habló de más con alguien, se comprometió y después no fue y quedó mal, y ahora tiene que estar haciendo pedir perdón. Si analizamos las cosas de verdad como son, muchas veces, no muchas, perdón, todas las veces, los culpables de nuestra condición somos nosotros mismos. ¿Amén? Ahora, ojo, esto no quiere decir que no hagamos nada esperando que una voz del Señor nos hable. ¿Sí? La vida del cristiano tiene que estar en equilibrio. Está por una parte la iniciativa del hombre y por otro lado la voluntad de Dios. Ambas tienen que estar en equilibrio. ¿Y cuál es ese equilibrio? Hablar con el Señor. Preguntarle a Él si es su voluntad. Y una oración que a mí realmente me ha ayudado mucho, oración me refiero a orar a Dios, que les comparto, no sé si ya la compartí alguna vez, pero hay algo que yo hago cuando quiero que se me dé algo, cuando estoy queriendo, no sé, o comprar algo, o estoy por emprender alguna cosa, o lo que sea, ¿no? O quiero cambiar algo en algún ministerio en el cual estoy. Siempre digo, hay mucho que dice, Señor, si es tu voluntad, ayúdame, ¿no? Pero yo oro de otra forma. Yo le digo, Señor, si no es tu voluntad, poneme todas las trabas posibles para que no se pueda hacer.
Si no es tu voluntad que yo haga esto, por favor, demostrámelo con trabas. Que se disuelva. Que la persona que prometió esto se arrepienta y me diga, no, ¿sabes qué? No lo quiero hacer y listo. Entonces yo ya entiendo que se corta. Si yo ya me comprometí para ir a un lugar, y bueno, señor, ya me comprometí, pero si vos no querías que vayas, por favor, hace que se cancele, que todo se desbarate. Y termina pasando así. Termina el señor desbaratándome los problemas que por ahí en los que yo mismo me metí. Porque muchas veces, como dice el mismo Señor, oramos mal. Señor, acompáñame, ayúdame, bendecime, prosperame. Pero nunca decimos, Señor, si no es tu voluntad que hoy venda mucho, no, ni se nos ocurriría decir una cosa así. Señor, si querés que este mes me vaya medio flojito, pero que yo prospere espiritualmente, sos libre de hacerlo. ¿Mm? Acompañemos la fe, ¿sí? Pero la equilibremos, ¿sí? Con la voluntad de Dios. Que no seamos solamente impulsos, como era Pedro. Amén. El Señor les bendiga.